Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Aprendamos Juntos Estadística. Para este video veremos la construcción de tablas de distribución de frecuencias para una variable descrita. Bueno, para empezar, para esto tenemos una tabla de datos de variables, la cual la obtuvimos realizando una encuesta, unas preguntas a jóvenes. Las preguntas consistían en cuántas veces asistían al gimnasio durante 2 meses. Y en total fueron 104 jóvenes. Bueno, ahora sí, continuemos. Para empezar esta construcción de tablas tenemos que hallar tres cosas muy importantes que van a ser el rango, el número de intervalos de clase y la amplitud, lo cual lo veremos ahora. Vamos a ver la fórmula de cada uno. Para empezar, la fórmula del rango, y que es lo que siempre para este tipo de variables o este tipo de ejercicios, o en el caso que se diría de una variable descrita, se halla el rango, lo cual vamos a hacer a continuación. Que la fórmula de esto es que el rango es igual a la variable máxima menos la variable mínima. ¿De dónde podemos sacar estos datos? Yo creo que algunos tal vez ya se han dado cuenta que estos datos se sacan de esta tabla de datos de variables, lo cual vamos a buscar primero para reemplazar esta fórmula, que es la variable máxima. Pasamos a ver y vamos a buscar que la variable máxima es 90. Y también tenemos que buscar la variable mínima, que aquí la variable mínima es 20. Entonces, reemplazando en la fórmula nos va a dar los siguientes datos, que va a ser 90 porque es la variable máxima, menos 20 ya que esta es la variable mínima. Entonces esto nos va a dar un resultado que el rango va a ser igual a 70. ¿Ok? Ahora sí, pasemos al número de intervalos de clase. Esto se abrevia con la letra M, minúscula. Bueno, para empezar, para este tipo, para el número de intervalos de clase, hay una regla la cual se usa, que es la regla de Sturges. Hay tres diferentes variables para esta regla, las cuales son las siguientes tres, que es n, el número de datos de la tabla de variables de datos, va a ser menos 100 cuando el número de datos es menor a 200 y cuando el número es mayor o igual a 200. Cuando es menor a 100, la fórmula a desarrollar es la siguiente, que es el número de intervalos de clase va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de el número de datos de la tabla, el número total de datos de la tabla. Para cuando es menor a 200 va a ser igual a la raíz cuadrada del número total de términos de la tabla. Y para cuando es mayor o igual a 200 va a ser la raíz
cúbica del valor de números de la tabla. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la que tendríamos que aplicar? Tenemos 104 datos. Entonces, la fórmula a aplicar va a ser esta, que es la segunda. Entonces, por tanto, reemplazando esta fórmula nos va a dar que el número de intervalos de clase va a ser igual a la raíz cuadrada de 104. Bueno, para hallar esta raíz nos ayudamos de la calculadora. Y el término nos va a salir que esto es igual a 10. 10 coma tantos, pero lo vamos a... 10 va a ser 10,1. 10,1.0 o 10,10 y para lo cual lo vamos a redondear a 10. Ya tenemos dos de los tres datos. Entonces, ¿qué dato nos falta ahora? Nos falta lo que es la amplitud. Para lo cual, la fórmula de la amplitud es igual. Amplitud se presenta con la letra C. Entonces, decimos que la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos, que es m. Entonces, reemplazando en la fórmula, nos queda que la amplitud es igual a 70, que es el rango, y 10, que es el número de intervalos de clase. Entonces, por tanto, tenemos que la amplitud es igual a 7. Bueno, ahora sí, ya que tenemos estos tres datos importantes, podemos empezar a la construcción de nuestra tabla. Ahora sí, continuando con la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias, ya vamos a empezar a realizar la tabla que queremos obtener. Pero antes recordemos estos tres datos que son muy importantes: el rango, el número de intervalos y la amplitud. Algo que señalar, que el número de intervalos nos va a ayudar a marcar cuántos intervalos vamos a tener en la columna de límites de intervalos. Al decirnos que son 10, vamos a tener 10 datos de intervalos. Entonces, empecemos. Para la columna de límite de intervalos, la fórmula es la siguiente. Es que el límite inferior y el límite superior se va a usar para la fórmula, ya que en esta fórmula lo que nos estaba faltando es el límite superior, porque ya tenemos el límite inferior. Me daré a entender a continuación. La fórmula nos va a decir que el límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud. Ahora, reemplazando la fórmula, el límite superior va a ser igual. ¿Cuál es nuestro límite inferior? El límite inferior va a ser el valor, la variable mínima, que es 20. Entonces vamos a anotar 20. Reemplazando en nuestra fórmula, va a ser que el límite inferior va a ser 20 más la amplitud, y la amplitud es 7. Entonces, por tanto, tenemos que el límite superior va a ser igual a 27. Entonces tenemos ya el límite superior, que es igual a 27. Por tanto, tenemos ya nuestro primer intervalo. Ahora, para continuar haciendo nuestro segundo intervalo, tenemos que nuestro límite inferior, este límite va a ser el límite inferior 1, y este va a ser el límite superior 1 también. Entonces, tenemos que nuestro límite inferior 1
va a ser igual al límite superior. Por tanto, o es decir que el límite inferior 1 va a ser igual a 27. Entonces veamos que es 27. Y ahora, para hallar el límite superior 1, sería prácticamente lo mismo. Por tanto, sería que el límite superior 1 va a ser igual al límite inferior 1 más la amplitud. Entonces tenemos que el límite superior 1 va a ser igual a 27 más 7. Por tanto tenemos que el límite superior 1 es igual a 34. Siguiendo la teoría de la fórmula, tenemos que el límite inferior 2 va a ser igual al límite superior 1. Tanto que el límite inferior 2 va a ser igual a 34. Entonces tenemos que aplicamos la misma fórmula, ¿no? Que ahora el límite superior 2 va a ser igual al límite inferior 2 más la amplitud. Entonces, por tanto, tenemos que el límite superior 2 es igual a 34 más 7. Esto nos da un total de que el límite superior 2 es igual a 41. Como podemos ver, ya tenemos 3 de nuestros intervalos. Aquí hay un pequeño, hacerlo más rápido, como si algunos tal vez ya se pudieron dar cuenta, es que todo se va sumando por la amplitud. Se copia el último término o el límite superior y se suma más la amplitud. Entonces, lo único, o hacerle una manera de hacerlo un poco más rápido con ayuda de nuestra calculadora, es que vamos a copiar su último dato y lo vamos a ir sumando por 7 de una manera más directa, para así ya hacerlo ya un poco más rápido. Y si seguimos sumándolo, y va a ser todo directo, ya que necesitamos estos intervalos para seguir trabajando con los demás cuadros. Ya tenemos 5 que van a ser los cuales nos van a ayudar. Este tipo de ejercicios nos va a ayudar mucho a resolver nuestra calculadora, siempre y cuando nosotros tengamos conocimiento de las fórmulas que tenemos que usar. Listo, hemos concluido con nuestros 10 intervalos, los cuales nos van a ayudar a resolver toda la tabla, como ya dijimos anterior. Tal vez, ahora sí, empecemos a continuar con nuestro siguiente punto. Ahora sí, una vez continuando con nuestra tabla, vamos a hallar lo que es la marca de clase. Espero que el límite de intervalos haya quedado claro. Todo es en base a una fórmula y es repetitiva. Prácticamente se copia el último término y se lo suma más la amplitud, que es 7. Ya. Ahora vamos a ver la fórmula de la marca de clase, la cual es la siguiente. Nuestra marca de clase va a ser igual a la suma
del límite inferior más el límite superior sobre 2. Reemplazando nuestra fórmula tenemos reemplazando nuestra fórmula tenemos que la marca de clase va a ser igual a el límite, podemos representarlo como límite inferior 1 y 2 o directamente usar a estos dos. Hagamos que va a ser el límite inferior 1, el límite inferior 1 más el límite superior 1 sobre 2. Nos emplazamos, va a ser que 20 más 27 sobre 2, nuestra marca de clase. Entonces, para hallar este término, con ayuda de nuestra calculadora lo podríamos realizar más rápido, que va a ser 20 más 27 sobre 2, que esto nos da un igual de 23,5, lo cual lo vamos a poner en la misma lectura y va a ser 23.5. Entonces, para hallar cada uno de estos va a ser el siguiente término y el siguiente término, que va a ser, digamos, para ponerle un ejemplo y hacerlo un poco más claro, va a ser la marca de clase va a ser igual al límite inferior 2 más el límite superior 2 sobre 2. Reemplazando nos da que es 27 más 34 sobre 2. Reemplazamos esto, ponemos esos términos en la calculadora y nos da que la marca de clase en el término 2 va a ser igual a 30,5. Lo reemplazamos en el mismo lugar. Bueno, para no hacerlo más directo, o bueno, decirlo más largo, este video lo voy a adelantar un poco. Ya tenemos la parte de la marca de clase completa. Ahora sí, espero que se haya entendido que la fórmula de la marca de clase completa es esta, y la cual nos va a ayudar a hallar todos los términos de estos intervalos. Bueno, ahora sí, continuando con la columna de la frecuencia absoluta, que se la representa con FI, que es la frecuencia absoluta, va a ser esta tabla no tiene una fórmula como tal, sino esta parte de la tabla se la llena en base a los datos de los intervalos. Para esto vamos a abrir y cerrar los términos de aquí, es decir, que lo vamos a cerrar en 20 y lo vamos a abrir aquí. O sea, vamos a marcar que vamos a hallar los intervalos a partir de 20, pero hasta un número antes de 27, que sería 26. Entonces lo vamos a aplicar esto en todos nuestros intervalos ya menos, va a haber una leve variación solamente en nuestro último intervalo. Ahorita explico el por qué. Aquí lo vamos a cesar a ambos, ¿no? En el último. Aquí vamos a explicar por qué. Vamos a buscar los intervalos a partir de 20 y hasta un número antes de 27, que va a ser 26. ¿Por qué? Porque no podemos buscar 27 y aquí volver a buscar los intervalos de 27. Entonces aquí va a ser de 20 a 26 y de aquí va a empezar de 27 a 33. Solamente en el último se va a buscar ya que en estos dos, en el antepenúltimo intervalo va a ser de 76 a 82, entonces nuestro último intervalo va a ser de 83 a 90, ya que no tenemos los intervalos, ambos se cierran. Entonces se podría decir que esta es no la parte más difícil, sino una de las partes un tanto morosas, debido va a depender de cuántos datos de variables tengas en esta tabla. Es decir, que ahora vamos a empezar a buscar los datos, lo cual se va a mostrar voy a mostrar cómo se hace, pero lo vamos a adelantar ya que es algo largo para que
el video no sea un poco cansador. Entonces, continuando, vamos a buscar, como dije, los intervalos de 20 a 26. Por tanto, vamos a ir marcando nuestra tabla para que así para nosotros mismos este procedimiento llegue a ser un tanto más fácil. Vamos a marcar que de 20 o todos los números, intervalos o las variables o los datos que estén en un rango de 26 de 20 a 26. Ejemplo, vamos a marcar que 21 está en el rango. Después, continuando, ¿qué número está en el rango? Va a ser 25. También 24 está en el rango. Luego 20 está en el rango. Continuando, va a ser 20, que está también en el rango. 26, otra vez 20. Tenemos a 26, 25, 23, 21. Y 22. Luego tenemos a 20, 23, 24, 21 y 23. Ojo, señalar que en esta parte hay que ser un tanto cuidadosos, porque si no lo hacemos con cuidado podemos no acertar bien, ya que tenemos una suma o un cuadro extra aquí, que este cuadro va a ser n igual, va a ser el número de datos que tenemos aquí. Entonces el número de datos que tenemos en la tabla de variables es de 104. Es decir, que al hallar cada uno de estos nos tiene que dar sumados 104. Solo así sabemos que estamos trabajando de manera correcta el ejercicio. Entonces contamos cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces lo vamos a anotar aquí 17. Este es el proceso o el procedimiento o el proceso de que vamos a ir llenando cada una de las partes solo haciendo esto, contando los intervalos y el rango de números que va. Entonces el que nos continuaría sería de 27 a 33. Y así lo vamos a ir marcando en esta tabla. De sugerencia podríamos irlo marcando de distintos colores, ya que cada uno va a corresponder. Así para que el reto de volver a contar y volver a contar sea un poco más fácil. También tal vez marcarlo con símbolos o cosas que sean más fáciles para que nosotros podamos reconocer este rango. Ahora sí, adelantemos el video. Ahora sí, continuando, una vez teniendo la columna de frecuencia absoluta completa y revisando que nuestros datos obtenidos nos den la suma del total de datos o variables que tenemos, que es 104, podemos continuar a proseguir con la columna de la frecuencia relativa, para lo cual tenemos la siguiente fórmula, que es que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre n. ¿Y qué es n? Es el número de términos totales que tenemos en nuestra tabla, entonces que es 104. Pero por ejemplo, ahora sí, reemplazando esta fórmula, para hacerlo de una manera práctica como hemos estado haciendo, con nuestros términos vamos a tener que h, o mejor dicho, nuestra frecuencia relativa 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1 sobre el número total de datos que tenemos en nuestra tabla. Así que reemplazando nos va a dar que nuestra frecuencia relativa 1 va a ser igual, reemplazando 17 sobre nuestro n, que es, o el número de datos totales, 104. Para lo cual nos ayudamos de nuestra calculadora, que va a ser que 17 sobre 104
sea igual a 0,16. En este caso tenemos, como podemos ver aquí, que tenemos un cuadro que igual va a ser un cuadro de suma. De todos estos datos de la frecuencia relativa nos tiene que dar el total de 1. Entonces, hallando nuestros términos, se le pone 2 decimales, pero en ciertos ejercicios se puede usar 3 o 4 para que sea más exacto, porque a veces nos va a salir, en este caso, si nos llega a salir un total de 0,99.6, es válido porque al redondearlo se vuelve 1, o que sea 1,02 o 1,02, 1,03, igual es un término válido. Entonces, para lo cual yo sugiero que lo hagamos con 3 decimales, que el valor va a ser 0,163. Lo vamos poniendo. 263. Entonces, continuamos con el siguiente término, que la fórmula o el procedimiento no es tan complicado, pero lo vamos a hacer este otro también, que es la frecuencia relativa 2 es igual a la frecuencia absoluta 2 sobre nuestro número total de datos, y reemplazando va a ser que la frecuencia relativa 2 va a ser igual a 13 sobre 104. Entonces esto también lo reemplazamos en la calculadora y nos va a dar un valor que es igual a 0,125. 0,125. Entonces aquí, como vemos, es el mismo procedimiento para hallar todos los que nos va continuando todos los siguientes datos, y va a salir los términos exactos para que la suma de estos términos nos dé 1 o 0,99, que es prácticamente lo mismo, o 1. Entonces adelantamos un poco para llenarlo todo y continuar a la siguiente columna. Ahora sí, una vez teniendo ya completa la tabla de la frecuencia relativa y hallando que nuestros datos nos dan el total de 1, podemos continuar con la columna de la frecuencia absoluta acumulada, para lo cual tenemos otra fórmula para resolverla, que nos va a ayudar mucho la frecuencia acumulada. Por tanto, es decir que aquí podemos tener que nuestra frecuencia absoluta acumulada, que se representa con la letra F mayúscula, va a ser igual a la frecuencia absoluta, que esta es con minúscula. Ya. Para representarlo de la manera en que estamos resolviendo el ejercicio, o de la manera práctica, es decir que nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia absoluta acumulada 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1. O sea, es decir que es esto, la frecuencia absoluta acumulada 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta 1, y reemplazando nos da que la frecuencia absoluta acumulada 1 es igual a 17. Entonces tenemos que aquí es 17, o es decir que es prácticamente se copia. Y aquí, antes de cuando continuando con la siguiente parte de esta fórmula, lo tenemos que, para hallar la frecuencia absoluta acumulada 2, o la parte 2, es que podemos representarlo en dos fórmulas.
que la primera sería esta, la frecuencia absoluta 2 va a ser igual a la suma de la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Es decir, que la frecuencia absoluta acumulada 2 va a ser igual a la suma de la frecuencia absoluta 1 y frecuencia absoluta 2, es decir, 17 más 13, que nos va a dar un total de 30. Y así, para seguir continuando con esto, se podría hacer que la siguiente representación, o la siguiente representación ya sería que para hallar la frecuencia absoluta acumulada 3 va a ser igual a la frecuencia acumulada 1 más la frecuencia acumulada 2 más la frecuencia acumulada 3. Es prácticamente agregarle el último término. Es prácticamente agregarle el último término, sumarle los 3 y tener el total. Pero si somos un poco objetivos o lo que tenemos una observación, podríamos simplificar esta fórmula. Incluso podríamos simplificar esta fórmula de aquí diciendo que la frecuencia absoluta acumulada 3 es igual a la frecuencia absoluta acumulada 2 más la frecuencia acumulada 3. Prácticamente las dos fórmulas son lo mismo, ya que cada una nos va a dar el mismo resultado. Pues podemos llegar a comprobarlo. Entonces, para hallarlo por el primer método, nos da que, hallándolo de la primera fórmula, nos da que sumamos, lo vamos a sumar 17 más 13 más 8, que esto nos va a dar un total de 38. Nos da un total de 38. Como tercer término sería 31, el tercer intervalo sería 38, pero esto sería en base usando el primer método, la primera fórmula. Ahora pasemos a usar el segundo, que va a ser que la frecuencia absoluta acumulada 3 sea igual a la frecuencia absoluta acumulada 2, que es 30, más la frecuencia acumulada 3, que es 8. Si me deja entender, haciéndolo de una manera directa, pero lo pongamos en términos que es esta la fórmula aplicada aquí, ¿no? Como lo dije, que es 30 más 8. Y nos deja ya el mismo término de una manera tal vez solo un poco más rápida, o evitando volver a sumar todo. Sería de una manera más directa. En mi preferencia es la cual yo prefiero usar, que tendríamos el tercer intervalo. Y así de la misma manera se va llenando las demás partes de esta columna. Ahora sí, teniendo ya la columna completa de la frecuencia absoluta acumulada, pasamos a llenar la columna de la frecuencia relativa acumulada.
Para lo cual igual vamos a explicar la siguiente fórmula, que es una fórmula, si se dan cuenta, va a ser una fórmula similar a la anterior. Y aquí si pueden resaltar un pequeño detalle, que como dije que de este cuadro la suma total nos va a dar el valor de 104. Y si podemos ver que el de la frecuencia, la columna de la frecuencia absoluta nos da el valor de 104. Y aquí como podemos ver que en la frecuencia absoluta acumulada también nos da el último término como 104. Estamos haciendo la misma suma. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que de la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada nos va a dar como último valor 1. Ya, ahora continuando con esto vamos a pasar a la fórmula de la frecuencia relativa acumulada. Como es, como les digo, totalmente parecida a la anterior, o por no decirlo igual, tenemos que la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia relativa. Reemplazándolo en los términos que lo vamos usando, esto quiere decir que la frecuencia relativa acumulada 1 va a ser igual a la frecuencia relativa 1, reemplazándonos de que la frecuencia relativa 1 es igual a la relativa acumulada 1 es igual a la frecuencia relativa 1, que es 0,163, y lo ponemos como 0,163. Prácticamente que damos a entender, para hacerlo de una manera más rápida, es que se copian los primeros términos, ¿no? Y ahora, como explicamos en la anterior columna, va a pasar lo mismo, que para hallar la frecuencia relativa acumulada 2 va a ser igual a la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2. Y explicando, como expliqué en la anterior fórmula, también se podría abreviarlo, se lo puede hacer de una manera directa, pero lo vamos a ver a continuación. Vemos que la frecuencia relativa 2 es igual a 0,163 más 0,125. Suma de decimales. Si es de su preferencia, también podemos usar la calculadora para hacerlo de una manera exacta, la cual la suma nos va a dar el valor de 0,268. Perdón, 288. Entonces ya tenemos el término 2. Ahora, como expliqué anteriormente, van a haber dos fórmulas, las cuales van a hacer que la frecuencia relativa acumulada 3 va a ser igual a la suma de las frecuencias relativa 1 más la frecuencia relativa 2 más la frecuencia relativa 3. Que reemplazando sería las dos anteriores, que 0,163 más 0,125 más 0,076. Es una suma de decimales la cual la tenemos, y vamos a ponerla, para ser precisos, que es 0,076. Y el resultado nos da que 0,076
364. ¿No es cierto? Entonces ponemos el tercer valor o tercer término, que es este. Y ahora viéndolo como expliqué en la anterior columna, también tenemos la otra fórmula, que es esta, que es la frecuencia relativa acumulada 3 va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada 2 más la frecuencia relativa 3. Ambas son la misma, ¿no? Ambas son la misma, una vez un poco más resumida, y para demostrarlo que sale el mismo valor, es relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada 3 es igual a, reemplazando términos, la frecuencia relativa acumulada 2 es 0,288 más 0,176, que es la frecuencia relativa. Ahora, reemplazando estos términos en la fórmula y utilizando la misma suma, nos da el mismo valor. Entonces, por tanto, ambas de estas dos son iguales. Es solamente una manera de simplificar un poco la fórmula, si quieren hacerlo de una manera más rápida. Entonces, como dije en varias ocasiones, es de la manera en la cual vamos a llenar nuestra tabla. Ahora sí, como podemos ver, con todos estos procedimientos tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias concluida. Ahora seré todos los procedimientos para poder resolver nuestra tabla de frecuencias, y todo lo que el ejercicio nos pide, ya que si lo podemos denotar, el procedimiento se hace fácil una vez que nosotros conozcamos las fórmulas de cada uno de estos términos, ya que lo cual va a hacer que nuestro trabajo, procedimiento, sea más fácil para nosotros. Incluso de una manera ya lo podríamos ir reduciendo como se mostraron fórmulas. Todo el ejercicio va a ser a una aplicación de fórmulas, y obviamente conociendo los primeros tres datos, que los cuales vimos que sirven para hallar los siguientes, ya que si no tenemos el rango no vamos a poder hallar nuestra amplitud. O lo mismo pasa que si no tenemos nuestro número de intervalos no vamos a poder hallar nuestra amplitud. Pero ya que hay casos excepcionales que, como se van a poder ver en ejercicios adelante, se van a poder hacer un despeje de variable, un despeje de fórmulas, porque tenemos que la fórmula de nuestra amplitud va a ser igual a el rango sobre nuestro número de intervalos. Entonces, si en alguno de estos casos ya se van a ver fórmulas cuando no tengamos algunos o no tengamos datos de las siguientes tablas, y entonces vamos a tener que hacer un despeje de fórmulas para poder hallar lo demás. Un pequeño adelanto para el siguiente video que se continúa, para el siguiente video que se va a subir en el canal. Entonces espero que se haya entendido de una buena manera este tema o esta construcción de tablas. Cualquier duda o algo, ponerlo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video.